¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, independientemente del momento en que usted esté viendo este programa. Agradecerle a Diosito, agradecerle a la Radio Cultural de Pital y agradecerle a Dieguito Morera, que estamos saliendo en vivo a través del Facebook Live de la Radio Cultural de Pital. Bueno, hoy muy bien acompañados, hoy nos vuelve a acompañar Fabiola Mora. Y hoy dos personas muy especiales, ¿verdad? Que ustedes han ido viendo durante la promoción que hemos hecho del programa durante toda esta semana. Son dos mujeres muy, muy valientes que han tenido que enfrentar duras pruebas en la vida. Una enfermedad, la muerte de un ser querido, pero ahorita vamos a entrar en detalle. Vamos a saludar primero que todo y que sean ellas las que se presenten en este momento. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Yorleni Serrano Picado, soy de Aguasarcas y muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, mi nombre es Janet Salas Steyer, soy de Aguasarcas y muchas gracias también por invitarnos a este programa. Muchas gracias a todos y buenas tardes, mi nombre es Fabiola Mora y otra vez aquí acompañándolos en un programita más, súper feliz de volver y de tener estas invitadas tan lindas el día de hoy, que yo sé que será de gran bendición para todos los que las escuchemos con su gran testimonio. Vamos a hacer la oracioncita para ponernos en manos del Señor y que Él sea quien guíe todo lo que vayamos a hablar y hacer el día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradecerles a todos ustedes, gentil audiencia, que nos están viendo y escuchando por la página de internet de la radio y que nos están viendo por Facebook Live. Este programa de hoy llega gracias al apoyo de CompuRace, esta compañía de nuestro amigo Diego Morera. ¿Qué hace CompuRace por usted? CompuRace resulta que le da mantenimiento de computadoras, actualización de programas, grabaciones y transmisiones como las que estamos teniendo hoy acá. Si usted tiene un cumpleaños, si usted tiene cualquier actividad de estas, simplemente contacte a Diego Morera al 6109-4538. Muy bien, ahora sí vamos a entrar en detalle porque el tiempo, yo nunca digo que es el mayor enemigo, el tiempo es una bendición de Dios, pero el problema es que como que corre muy rápido, sobre todo en estos últimos años, como que los días son de 22 horas, nada más. Bueno, vamos a empezar por lo básico y es que nos cuenten quién es Yorleni Serrano y quién es Janet Salas. Entonces empezamos por Yorleni si quieres, dónde nació, familia, etcétera. Bueno, mi nombre, como les dije, es Yorleni Serrano, soy de aquí de Pital, estoy aquí en mi pueblo querido, ¿verdad? Me caso con Juan de Dios Granados y me voy a vivir a Aguasarcas. Entonces ahora pertenezco a Aguasarcas, tengo de estar allá como 29 años y muy agradecida con Dios por el esposo que me dio y mi familia que me regaló y ese lugar tan hermoso como es Aguasarcas. Bueno, mi nombre es Janet, Jane, todo el mundo me dice Jane. Yo nací en un pueblito allá, Los Negritos de Venecia. Okay. Me casé muy jovencita con un gran hombre. Estuve 20 años casada. Él muere por motivo de un cáncer. Y yo vivo en Aguasarcas, o sea, continúo mi vida en Aguasarcas, trabajando y luchando. Y luego, ¿verdad? Viene todo de lo que vamos a hablar hoy. Ok, perfecto. Pero algo importante, ¿cómo se conocen ustedes dos? Contémosle un poquitito a la gente cómo se llegan a conocer ustedes dos.
Vea, el caso de nosotras, yo trabajaba en un lugar y yo veía que Yoleni siempre pasaba, ¿verdad? Ella pasaba a cobrar y hacer cositas por ahí, entonces yo la conocía, pero de vista nada más. Cuando sucede lo de ella, la situación que ella vivió, ya yo, ¿verdad? Solamente escuchaba la historia, pero no la conocía. Cuando después viene y a mí me da cáncer, cuando yo soy diagnosticada con cáncer de mama, ella piensa que va a ir a visitar una mujer que tiene cáncer de mama. Cuando ella llega a mi casa, la sorpresa que ella se lleva es que soy la persona que ella siempre veía, ¿verdad? De vista. Y no éramos amigas, pero nos veíamos. Y entonces ella se lleva esa sorpresa. De ahí viene un lazo entre nosotras solamente por el cáncer, ¿verdad? Ella empezó a visitarme y entonces de ahí fue naciendo una verdadera amistad, una gran amistad. Y hablábamos del cáncer, de la muerte de su hijo. Y, o sea, lo que yo siento es que Dios la usó a ella para hacer después como un apoyo para mí. Ella sola fue como la red de apoyo. Un mes antes estuvimos en mi casa, yo le preguntaba a ella cosas de su hijo y de la vivencia de ella, y terminamos llorando. Mis hijas, mi nieta, yo, ella, ¿verdad? Aquello fue un mes antes, o sea, sin saber que faltaba un mes para que yo viviera exactamente lo mismo que ella había vivido. En ese momento yo estaba pasando el cáncer, estaba peloncita y estaba en mi proceso, y yo lloraba por la situación de ella. Y yo decía, qué mujer más valiente, yo no soportaría eso, estar con cáncer y que se me muera un hijo, no lo soportaría, sin saber que faltaba un mes para que yo también lo viviera. Entonces de ahí nació ese lazo de amistad entre nosotros. Bueno, entonces para ponerlos en contexto a todos los oyentes, la amistad y el lazo que las unió fue, se puede decir, el cáncer de mama y la muerte de sus hijos. Y la muerte de nuestros hijos. Entonces cuéntenos, Jorlin, primero, ¿verdad? ¿En qué año fue? ¿Cómo fue que usted perdió a su hijo? Y después doña Janet, para... Ok, bueno, yo a Janetcita la quiero mucho porque vivimos dos cosas muy iguales, ¿verdad? Y entonces se identifica uno, pero ¿verdad? Totalmente. Hablamos el mismo idioma, como decimos nosotros los papás que pasamos esto, ¿verdad? Que pasamos la muerte de un hijo, y sobre todo ella y yo que vivimos el cáncer y la muerte de un hijo al mismo tiempo. Y fue como algo muy igual, ¿verdad, Janet? Vivimos, a mí me diagnostican con cáncer el 12 de diciembre del 2017. Ve qué curioso, ese día estaba celebrando un montón de cosas hermosas. Y de último era la noticia del cáncer, porque ese día Juan Daniel se graduaba del colegio y teníamos la graduación un sábado, teníamos la graduación de Juan Daniel y estábamos cumpliendo años de casados. Nosotros nos casamos un 12 de diciembre, entonces yo andaba muy feliz, ¿verdad? Porque andaba cumpliendo años de casada, andaba con mi esposito, andaba con los chiquillos y andábamos en la graduación de Juan Daniel. Y no sé, tipo 3 de la tarde creo que era que teníamos que ir al resultado al hospital San Carlos para recibir esa noticia, ¿verdad? Que suena así grandísimo en el oído, ¿verdad? Cuando a mí me diagnostican, fue ese 12 de diciembre, yo empiezo quimioterapia el 8 de enero exactamente, y 2 meses y medio después es que sucede el fallecimiento de Brandito. Pero bueno, les quería contar que el día que a mí me diagnostican de cáncer, bueno, voy con Juan de Dios, ¿verdad? A recibir el diagnóstico. Yo creo que lloré un poquito ahí, sí, lloré un poquito, pero vieras qué vacilón, Fabi, lo que yo en ese momento sentí fue como darle gracias a Dios de que fui yo. Yo dije, uy, Señor, gracias a Dios que fui yo. O sea, yo no me imaginaba sentada ahí al frente de esa doctora que me estaba diciendo que yo tenía cáncer, que ella me dijera que era alguno de mis 3 hijos, sin saber que 2 meses y medio después, pues iba a vivir el dolor más grande que pasa un ser humano sobre la tierra, ¿verdad? Que es devolver su hijo al cielo. Y perdónenme en todos, ¿verdad? Porque, o sea, hablar de este tema es demasiadamente difícil, a pesar de que
ya Brandito va para 6 años y medio, y ahora va a cumplir 7 el próximo año. Entonces yo ahí en ese momento yo le daba gracias a Dios que era yo. Yo decía, Señor, bueno, soy yo, ya estoy vieja, ya viví. Gracias, Señor, porque no estoy aquí escuchando un diagnóstico que me digan es Brandon, es Juan Daniel o es María Jesús. Entonces yo eso lo tenía ahí bien claro, soy yo, ¿verdad? Y bueno, ya sucede entonces que yo empiezo quimio. Gracias a Dios el apoyo de mi familia fue increíble. El apoyo de Juan de Dios, de mis papás, de toda mi familia, tuve un apoyo increíble, que eso es demasiadamente importante en este proceso de cáncer, es demasiadamente importante. Y el apoyo de los amigos también, que uno recibió muchísimo apoyo de la gente que lo quiere a uno, ¿verdad? Con oración, que uno pudo sentir ese gran apoyo por medio de la oración. Y luego ya viene entonces el proceso de que empieza ya esta situación más difícil, ¿verdad? Que fue cuando ya fallece Brandito, que fue un 29 de marzo, un jueves santo, que fue un día muy lindo. Le doy gracias a Dios porque se lo llevó un día muy hermoso, un jueves santo, que yo sabía que estaba confesadito, que había tenido una preparación espiritual, ¿verdad? Antes de morir. Entonces eso me da mucha tranquilidad y paz. Janet, bueno, usted pasó algo similar. Hubo un momento donde se le dan dos noticias. La primera, que bueno, al igual que Yolene, no es nada agradable cuando se le dice que tiene una enfermedad, y una enfermedad que no es necesariamente una gripe, ¿verdad? Y después viene la otra parte que también enfrentó Yolene, enfrentamos nosotros, que es la otra noticia. Hablemos un poquito de la primera noticia, bueno, entre comillas, noticia no tan grata, y después un poquitito de la otra. Yo fui diagnosticada el 26 de octubre del 2021. En el mes de octubre, ¿verdad? Nosotras sabemos, se concientiza a la población o a las mujeres sobre el cáncer de mama, entonces le llamamos, o se le llama el mes rosa. Yo celebré a lo grande el mes, fui diagnosticada en octubre, el 26 de octubre fui diagnosticada. Gracias a Dios, bueno, se corrió bastante rápido. Yo fui, me hicieron biopsia y todo. El cáncer mío estaba un poquito complicado, estaba un poquito avanzado. Me quitaron el seno izquierdo y empecé tratamiento. Como ya yo les cuento, el tratamiento, que la quimio. A mí me operaron primero, me quitaron el pecho y luego voy a quimio. Cuando, igual que Yoleni me pasó, cuando yo empecé quimio, yo veía muchachos de las edades de mis hijos, las mujeres y los varones, y yo decía, gracias a Dios soy yo. Gracias a Dios soy yo y no es uno de mis hijos o uno de mis nietos, porque también ve uno casi niños, ¿verdad? No, los niños son trasladados al hospital de niños, pero ahí igual ve uno adolescentes. Y uno decía, yo decía igual que Yoleni, gracias a Dios soy yo la que estoy aquí, porque uno veía muchachitos y uno decía, gracias a Dios soy yo. Cuando yo empiezo las quimios, las mías eran 4 quimios rojas y 12 blancas. Cuando yo paso las rojas, ¿verdad? Se me cae el pelito y yo feliz porque estaba muy bien de salud y no me había golpeado mucho la quimio. Cuando voy por la segunda, quimio blanca, eso tiene su nombre respectivo, pero ahora no nos acordamos de esos nombres. Entonces, digámosle roja y blanca. Cuando voy por la segunda blanca, yo estoy en mi casa y el 27 de mayo, el mes de mi cumpleaños. Estoy en mi casa, gracias a Dios ese día me levanté, desayuné y estaba súper bien. Cuando hay un carrito negro al frente de mi casa, alguien pregunta por Luis. Y yo salgo como toda mamá y le digo yo, sí, pero él no vive aquí, él no está, algo así. Él me dice, ¿usted es la mamá? Y yo dije, este muchacho no se dio cuenta que yo estaba pelona. Y me dice, ¿usted es la mamá? Y le digo yo, sí. Y me dice, Luis acaba de tener un grave accidente. Y yo nada más volví y le dije, ¿y él cómo está? Y me dice, no sé, solo me mandaron a avisar. O sea, ese muchacho yo lo puedo ver 100 veces y no lo voy a recordar. No me acuerdo, solo me acuerdo que era un carrito negro. Y de ahí, yo recuerdo que yo di media vuelta y le dije a mi hija mayor, su hermano tuvo un accidente, llame a Julano y a Mengano, ¿verdad?
Y yo recuerdo que yo lo único que le dije a Dios fue, tome este paquete, yo no puedo con esto, yo no puedo. O sea, yo sentía que yo no iba a poder enfrentar, porque yo sentía como que a mí Dios me decía, durante el proceso del cáncer yo nunca tuve miedo, nunca me dio por llorar, nunca me asusté, pero yo sentía que era que Dios me decía, Janet, ni siquiera se asuste, usted está siendo preparada para algo más fuerte. Porque yo nunca tuve miedo a la quimio, nunca tuve miedo a la noticia, nunca tuve miedo que me dijeran que me iban a quitar el pecho, nunca tuve miedo escuchar al doctor Barquero, que fue mi oncólogo, decir, Janet, está avanzado su cáncer. O sea, nunca tuve miedo. Y yo decía, qué extraño que yo no tenga miedo. Y no es normal que yo no tenga miedo, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Que Dios tenía otro plan, otro propósito. Y Dios nos conoce a nosotros desde el más profundo, de lo más profundo de nuestro ser, y sabía que esta señora que está aquí hubiera estado trabajando y la llaman por teléfono y le dicen, su hijo falleció o su hijo tuvo un accidente, yo no hubiera soportado eso. Entonces Dios usó el cáncer para fortalecerme a mí de tal manera que yo pudiera aguantar esa otra prueba. Entonces yo siento que Dios me llevaba a mí y como que yo siento ahora que Dios me decía, ni se desgaste llorando, porque esto de que usted pierde el pelo, que pierde el pecho, que tiene cáncer, que la quimio, que todas esas cosas, esto no es nada, esto es una caricia del viento para lo que viene. Doña Yani, su hijo entonces fallece a causa de un accidente de tránsito. De un accidente de tránsito. En el hospital. En el hospital, a él lo recogen, de ahí él tiene el accidente como a las 6:40 de la mañana, una cosa así. Fue muy rápido, él choca con un camioncito y el otro muchacho del camioncito pues llama a bomberos y todo, mi hijo queda prensado. Entonces, ¿verdad? Eso fue como súper rápido. Cuando llegan las noticias y todo, ya gracias a Dios mi hijo no está ahí, solo se ve el carro, ¿verdad? Hecho trizas. Mucha gente, y yo misma cuando alguien, creo que fue mi nieta la que abrió el Facebook y se puso a llorar y me dice, tita, ahí está el carro. Yo vi el carro, yo dije, Luis no sobrevive. O sea, era imposible, como usted veía el carro. Pero yo ahora siento que Dios siempre igual me dio la paz. Uh-huh. Y yo a veces me pregunto, o sea, ¿quién con cáncer piensa que va a perder un hijo? Nadie. O sea, mis hijos, yo sé, ellos, o sea, son unos héroes, porque ellos habían perdido a su papá por cáncer. Y ahora venía su mamá con cáncer también. Ellos pensaron que iban a perder a su mamá. Y no perdieron a su mamá, pero perdieron un hermano. O sea, la vida siempre les tenía la prueba, pero diferente. Tal vez el hecho de que, o sea, uno sabe que Dios todo lo hace perfecto. Para ellos hubiese sido más duro que se hubiera muerto la mamá, ¿verdad? Así es. Pero en ese momento ellos estaban esperando o estaban sufriendo por su mamá. Estaba atravesando un cáncer. O sea, y no contaban con que la vida les había arrebatado al papá y ahora la mamá tenía cáncer y encima se les iba a morir un hermano. O sea, ellos también fueron unos guerreros, o sea, fueron muy, muy valientes y eso hace que uno se sostenga. Así es. Claro. El apoyo, como decía Yolene, el apoyo familiar, mis hermanos, mi familia toda entera se volcó, estuvo siempre pendiente, estuvieron ahí al pie del cañón. Eso es muy importante, no solo cuando uno pierde un ser querido, también cuando se pasa por un proceso de cáncer. Es muy importante el apoyo familiar. Y verdad, y dos procesos en uno, pues. Correcto. Yo sí, o sea, yo pienso y Dios sabe y sabe que soy una mujer muy terca, que Él me tiene que estar como agarrando como de las greñas y jalándome otra vez para el camino, porque muchas veces yo pierdo la paz. Sí. O sea, yo soy un ser humano y por más que yo le crea a Él, a veces le pregunto y también uno se puede decir, ¿por qué? ¿Por qué tanto? Era que usted estaba ahí pensando y decir, bueno, las dos cosas van para una sola parte. Pero a veces, después le pido perdón a Dios y le digo que en realidad, o sea, ya estaba escrito de que yo iba a perder un hijo. Pero quizás yo no lo hubiera aguantado. O sea, era una prueba demasiado dura para mí. Entonces el cáncer vino. Yo una vez dije una frase, el cáncer y yo no somos amigos. Nunca vamos a ser amigos. Pero en el fondo le agradezco al cáncer haber llegado a mi vida, porque me hizo fuerte y me preparó para recibir esa prueba, porque esa prueba es demasiado dura, demasiado dura. Que sí, ¿y cómo, y después de la muerte de su hijo, verdad? También la pregunta es para Yorle,
y que logran pasar por este cáncer, ¿verdad? Por esta prueba tan difícil. ¿Cómo se sale adelante después de ese día? ¿Cómo fue la vida después de ese día, del fallecimiento básicamente de su hijo? Bueno, le voy a contestar yo y después le paso el micrófono a Yolene. Y nosotras, creo que a Yolene también le pasó igual, nosotros sepultamos a mi hijo un lunes. El martes yo voy a hacerme exámenes y el miércoles estoy conectada con quimio en San José, a 2 días de haber muerto mi hijo. Y usted decía en ese momento, o cualquier persona podría pensar, ¿con qué fuerzas va a ir usted a sentarse a ese sillón que le conecte en vida? Si usted lo que quería era irse quizás detrás de su hijo. Pero Dios es el único que nos puede dar esa fortaleza y esa fuerza que usted dice, o sea, humanamente no se logra, no se logra. Solamente Dios en su infinita misericordia es el que nos permite la prueba, pero también nos da yo pienso que Él nos lleva de la mano, Él nos lleva de la mano, y nosotros por fe le creemos a Él y sabemos que lo que Él hizo está bien, que es un plan de Él, aunque el dolor de nosotras como madre nos cuesta entender, es un plan de Él, porque las oraciones que hicimos tal vez durante años por ese hijo o por los hijos, no se las lleva el viento. Correcto. Sí, como dice Janet, definitivamente, solamente Diosito, Fabi, solamente Diosito lo sostiene a uno después de, porque Brandon muere el 29 de marzo y a partir de esa fecha, Dios nos dijo a toda mi familia, de hoy en adelante aprendan a vivir sin Brandon, porque, o sea, no hay un manual que le diga a usted después de que muera su hijo, tiene que hacer esto para aliviar el dolor, o sea, tenés que ir aprendiendo solito, ¿verdad? Y definitivamente solo Dios pudo hacer eso en la vida mía, en la vida de mis hijos, porque se viven cosas muy, muy difíciles, solamente nosotros y los papás que hemos pasado por esto, sabemos lo duro que es pasar la muerte de un hijo, entregarle un hijo a Dios, porque tiene que vivir uno muchas cosas difíciles con los hijos que quedan, uno como pareja, como esposos, solo Diosito, definitivamente. En resumen, es Dios, María Santísima, que le da a uno la fuerza, que uno se agarra mucho de ella, que ella también tuvo que entregar su hijo, ¿verdad? Entonces yo le pedía a ella encarecidamente que me diera esa fuerza, y de verdad que me la dio, porque aquí estoy, bendito sea el Señor. Bueno, la pregunta que mucha gente se puede hacer es, ¿se llega a reclamar a Dios? Usted algo lo comentó ahí, pero digamos, llega un momento en que usted ya como que le dice a Dios, ya, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué yo? ¿Verdad? Entonces, escuchamos. Perdón, ok, buenas, ¿con quién tenemos el gusto? Con Simia Gamboa Santa María de Platanar, un saludo para Granados y su esposa. Gracias, señora, bendiciones a usted también. De verdad que quisiéramos felicitar a ese par de mamás y a ese par de familias que han enfrentado un proceso tan difícil como es perder un hijo, y aparte pues enfrentar el cáncer, que no es algo sencillo. Y de verdad decirles que Dios las bendiga, que les siga dando fuerzas. Amén. Porque las personas creen que porque se pierde un hijo ya todo pasó y que la vida vuelve a ser igual, y las cosas no son así. Yo perdí uno hace 4 años, era un bebé, pero el dolor es el mismo, y solo se aprende a vivir con ese dolor, pero con la ayuda de Dios siempre se puede sobrellevar cualquier prueba, por dura que sea. Claro que sí. Que Dios las bendiga, y qué bendición que sean un testimonio de vida para tantas familias que pasan procesos de esta clase y que en su momento se cree que son insuperables. Gracias, pero con la ayuda de Dios todo se puede lograr. Muchísimas gracias por su testimonio también. Dios me la bendiga. Sí, respecto a reclamarle a Dios, claro que sí. O sea, yo no puedo mentir aquí porque Él va a decir mentirosa, estás mintiendo, porque sí me has reclamado. Yo muchas veces, cuando el dolor lo ciega a uno, cuando el dolor lo domina, cuando uno se siente como sin fuerzas, porque viene el momento del cáncer, ¿verdad? Después uno dice, Dios está conmigo. Viene esa noticia
y uno dice, Dios está conmigo. Buenas, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas noches, Juan de Dios. Tocayo, que Dios me lo bendiga. Qué dicha que lo tenemos por acá, vía teléfono. Aquí estamos conectaditos, escuchando a esas guerreras, a esas mujeres valientas. Mis más sinceras felicitaciones para ellas dos, de verdad. Solamente Dios puede darles la fuerza, la fortaleza, digamos, ante tal situación. Y aquí, encantado de poder escucharles. Muchas gracias, Juan de Dios, por la Gracias. sintonía. Bendiciones. Sí, que cuando uno, ¿verdad? Cuando el dolor lo ciega, uno empieza a reclamarle y a preguntarle y no hay respuesta. Y de momento uno piensa, al principio uno decía, yo le creo a Dios, yo sé que es un plan perfecto, que Dios aquí, que Dios allá, pero después usted empieza en la parte humana, la parte de madre, la parte de cuando uno se llena mucho de dolor, uno reclama, claro que sí, y uno le reclama y, ¿verdad? Y Dios, ¿verdad? Seguramente Dios piensa que ¿verdad? Que va a dejar que el berrinche se nos pase. Como cuando un chiquito se pone malcriado en la casa, ¿verdad? Con la mamá. Y la mamá ya lo conoce y sabe que es un berrinche y que se le va a pasar. Pues yo soy berrinchuda. Entonces Dios sabe que me tiene que dejar que se me pase el berrinche. Y después le pido perdón y le digo, Señor, yo sé que sí, que me has dado mucha paz, que me has dado la capacidad de poder seguir. Y un día una muchacha me llamó y me decía que ella veía que yo era una mujer muy fuerte y muy valiente y que ella quería que yo aconsejara a una hermana de ella que estaba pasando por algo muy doloroso, que tenía cáncer y que iba a perder el pelito y que iba a perder un pecho. O sea, estaba asustada porque todavía no le han dado la noticia. Y yo dentro de mí pensaba, mi pelo creció, mira mi pelo creció, el pecho me lo van a reconstruir en el Hospital México, pero mi hijo, ¿a mí quién me devuelve al hijo? Entonces yo llegué a la conclusión de que yo no era una persona en ese momento buena para dar un consejo. Porque yo decía, a mí me duele mi hijo, no me duele el pecho, no me duele el pelo, me duele mi hijo, que mi hijo no me lo van a regresar. No puedo ir al hospital a que me lo reconstruyan. Exacto. Entonces yo decía, en ese momento seguramente estaba pasando un mal momento y yo dije, no estoy bien para dar un consejo porque voy a minimizar el dolor de una mujer que está con mucho susto porque está iniciando un proceso doloroso de cáncer, pero el dolor mío es inmenso. Entonces tal vez voy a minimizar el dolor de ella. Entonces no voy a ser una buena consejera en ese momento. Por eso, porque el pelo nos crece, porque, bueno, el pecho no crece, pero no lo reconstruyen. ¿Y mi hijo? Eso es un dolor con el que hay que vivir el resto el resto de la vida. Pero sí, claro que sí se le reclama a Dios. Sí, como dice Janet, sí, de verdad, claro que sí se le reclama. Yo también le reclamé a Dios, por supuesto que sí, montones de veces, berrinchuda como Janet también. Y me asustaba mucho, claro que sí, yo me asustaba. Yo recuerdo que un día le dije al sacerdote también, porque me fui a confesar y yo le dije, ay padre, me pasa esto y yo le reclamo a Dios y él me dijo, no, tranquila, en el proceso del duelo es muy normal, es la parte humana de ustedes. Y entonces como que me dio una parte de consuelo, pero claro que sí se le reclama mucho a Dios, porque uno los ama a ellos y ellos tienen fecha de nacimiento, lo tuvimos en nuestro vientre y van a seguir cumpliendo años toda la vida mientras nosotras existamos. Pero bueno, con el tiempo viene esa paz que solo viene de Dios y en este momento sí les puedo dar fe de que sí ya la estamos experimentando, ¿verdad, Janet? Después del berrinche viene la paz. Después del berrinche viene la paz. Ya nos hablarán de esa paz. Exacto. Quería hacer una pregunta. Si pudieran cambiar algo de sus vidas antes del accidente, aún sabiendo, o sea, si pudieran hacer algo diferente en las vidas de ustedes, antes del accidente de sus hijos, aún sabiendo que el accidente iba a pasar, que no se podía evitar, ¿qué sería? Vea, soy una madre alcahueta. Si yo supiera eso, sería 3 veces más alcahueta todavía. Llenaría a mi hijo de amor, de besos, de abrazos. No lo regañaría tanto. O sea, sería lo único que yo cambiaría. Sabiendo que iba a perder a mi hijo siempre a sus 33 años, sería la mamá más alcahueta de este mundo.
Bueno. Sería lo que cambiaría yo, o sea, le daría todo, o sea, siempre le di mi amor. Creo que esa fue una de la fortaleza y la paz que me quedó, que como les digo, siempre fui muy alcahueta, soy una mamá alcahueta, pero también soy muy brava. Entonces, quizá eso, el no ser brava, no me enojaría nunca con él, seguramente eso sería lo que cambiaría. Bueno. ¿Y usted? De ahí, vieras que yo que estoy muy satisfecha con el amor que le hemos dado a nuestros hijos. Yo siento que, bueno, quizás si me hubiera dado cuenta que Brandon iba a morir, por supuesto que me le pego del cuello y no me lo aflojo, ¿verdad? Y hasta que se me muera lo suelto, ¿verdad? Lógico. Pero estoy muy satisfecha con lo que Juan de Dios y yo hemos hecho en la vida de nuestros hijos y de verdad que ellos nos han respondido. Entonces yo digo, Señor, gracias porque nos ha ayudado para trabajar en ellos y creo que criamos buenos hijos. Entonces muy satisfecha porque Brandon fue un gran hijo, un gran muchacho, un gran ser humano y hemos compartido mucho amor con él, compartimos muchísimo. Esos 22 años que estuvo él con nosotros era bien compartidos. Fabi, que nos conoció, ella sabía que Brandon era un chico demasiadamente amoroso con nosotros, con Juan de Dios. Y bueno, el mismo día que muere hay cosas hermosas. María Jesús puede contar cosas muy lindas. El mismo día que él fallece, ¿verdad? Que María Jesús, ahí le quedó eso aquí en el disco duro, ¿verdad? Que la abrazaba, la besaba, la chineaba y le decía amor. Él solamente le decía amor y le decía amor. Usted sabe que él tenía novia en ese momento, ¿verdad? Pero él siempre le decía a ella, amor, usted sabe que usted es la única mujer en mi vida. Y ella se lo creyó toda la vida. Entonces, sí, quedamos muy satisfechos con el amor que le dimos a él. Bueno, esta pregunta es como de repente complicada para responder, pero tómese su tiempo. Por ejemplo, ok, uno llega, por ejemplo, a la cena o al almuerzo. Si en su casa son 7 personas, hay 7 sillas. Ahora usted se sienta y habrían 6 sillas. Usted entra a un cuarto donde normalmente, ¿qué le digo yo? Si sus hijos, hay 2 que duermen en un cuarto, habían 2 camas. O sea, ¿cómo se sobrevive después de este evento? Al ver una silla vacía, al ver una cama vacía, al ver una ropa que no se usa. Es una de las cosas quizás más difíciles. En el caso de mi hijo, yo tengo una pequeñita cosa a favor mía, digamos que no tienen ustedes, que era que su hijo vivía con ustedes. El mío ya tenía su pareja. Él iba mucho a la casa, pasaba mucho con nosotros, pero ¿verdad? No estaba como su nidito ahí y su almohada y sus cosas, ¿verdad? Él iba mucho a la casa, ¿sí? En el caso de Luis, la famosa silla vacía la sentimos mucho cuando hay celebraciones, por ejemplo, el Día de la Madre, porque él era como desde que entraba por esa puerta, era la risa. Todo el mundo tenía que gozar con él. Era como decimos, ¿verdad? El dicho del pato de la fiesta, ¿verdad? Entonces ahora, aparte que no está, esa chispa hace muchísima falta, digamos. Las celebraciones sí se apagaron muchísimo con no estar él. Obviamente la vida nos cambia por completo. Nosotros tratamos y luchamos, como les decía yo antes a ustedes fuera del programa, tratamos en mi casa porque él dejó 3 hijos. Entonces esos niños, aparte de ese dolor tan grande de haber perdido a su papito, pues ¿verdad? No van a llegar a la casa de Pita y va a haber solo tristeza, ¿verdad? Porque les vamos a dañar su crianza. Entonces ellos llegan a la casa de Tita y pues hay arbolito de Navidad y ahí celebran el Día de la Madre, aunque uno vaya a un rincón y se pegue una llorada, pero hay que hacerlo por ellos, porque ellos están empezando a vivir. Entonces, digamos, pero sí, la famosa silla vacía, eso es muy, muy doloroso, digamos, y en la casa hace muchísima falta él, porque él era como el de la risa. Siempre nos mantenía riéndonos de las cosas que nos decía y las cosas que hacía. Entonces era como la chispa. No está ese rinconcito, pero sí en las celebraciones, Día de la Madre, Navidad, Año Nuevo, eso, la tristeza se siente muchísimo. Ese gran vacío, y esto que él no vivía ya en mi casa, digamos. Casa, sí. Yo a ustedes todavía les considero muchísimo esa parte, porque eso es como un proceso que se une más todavía al dolor, porque digamos en la noche la que lo sufrió fue su pareja, digamos, él no llegaba en las noches a mi casa, entonces eso, ¿verdad? No digamos que alivia, porque nada alivia, pero digamos sí fue un poquito más llevadero en el caso mío, que él no tenía su nidito en la casa. Pero la famosa silla vacía, sí, eso es
no es un dicho, es de verdad la silla vacía. Sí, esa es la parte más difícil, es la parte más difícil en este proceso, porque bueno, yo siempre le comentaba a unas amigas que también han pasado lo mismo, que yo me siento así, ¿verdad? Como que si yo tuviera un botoncito, yo me lo aprieto cuando voy a salir a la calle, porque en la calle tengo que sonreír. Ya para la gente va a ser 7 años, entonces no, ya pasó, ya usted tiene que olvidarlo, ya no, ya hace mucho. Y entonces yo tengo que apretarme ese botoncito porque sé que voy para la calle, porque sé que tengo que sonreír, no puedo llorar, porque ya la misma gente me lo prohíbe, llorar y hasta hablar de él. No debería ser así. Entonces, y cuando llego a la casa, ese botoncito se desconecta inmediatamente y llego a la realidad, que ya es en mi casa, ¿verdad? Que ya es con Juan de Dios, que ya es con mis hijos. Y entonces ahí es donde de verdad que se extrañan, pero es demasiadísimo. Porque sirvo la mesa y está ese campito vacío, porque todos los días entro a ese cuarto, está esa cama ahí, que no volvió a llegar, y que está solita, que no la tengo que tender más, que se acomoda y 7 años y está igual. Yo quiero añadir algo a esto, y eso va con esa frase que la gente usa mucho, y yo quisiera pedirle, no lo hagan con las mamás, no se metan en ese dolor, en esa cosa tan tierna que tenemos, porque hay gente que dice, suéltelo, tienes que soltarlo, y yo digo, soltarlo, a ver, yo a mi hijo lo solté estando vivo, yo se lo entregué a Dios estando vivo, entonces no hagan eso de decir, suéltalo, suéltelo. O sea, no, es que el dolor, a ver, como les digo, ustedes llevan 6 años, yo llevo 2 años y resto. El dolor no pasa, no se trata de soltar como yo soltara un globo, o sea, es mi hijo. Y yo digo, la gente dice, hay que soltar. Bueno, sí, yo lo solté a mi hijo. ¿Qué me dice de soltar si yo lo solté estando vivo? Yo se lo entregué a Dios y le dije, esto es suyo. Si usted se lo va a llevar, arregle las cosas, permita que él arregle las cosas con usted y lléveselo. Y si me lo va a dejar, incluso yo también fui hasta egoísta y peleona con Dios, porque yo le dije, o sea, yo le pedí también que no me alargara mucho la agonía, que él no estuviera ahí como en coma muchos días. Y de verdad que Dios fue misericordioso y me lo resolvió el mismo día que yo se lo pedí. Pero la gente a veces, o las personas somos, o tendemos a ser un poquito imprudentes en eso de llegar a una mamá no se le dice eso, ¿verdad? Llegar y decir, usted tiene que soltarlo, él ya no la... O sea, todo eso lo sabemos, lo sabemos desde siempre, como les digo, ¿qué me dicen a mí de soltar si yo lo solté estando vivo? Okay. Pero eso... O sea, no podemos evitar llegar a la casa. En el caso mío todavía hay 3 hijos y hay uno que es idéntico a él, hasta su manera de ser. Entonces, ¿cómo voy a soltar yo a mi hijo? Ahí está, y está en nuestros corazones, está en cada respiro. O sea, es lo último que uno piensa lo primero que piensa cuando se despierta y lo último que piensa. ¿Por qué? Porque a mí me quedó otro hijo y yo a él lo puedo ir a abrazar y decirle que lo amo y él me contesta que me ama, pero el otro ya no me contesta. Pero vivirá por siempre. Ahí pero vive en mi corazón, vive en mi corazón. Entonces, esa palabra de soltar, a mí no me gusta, porque yo digo, soltar, pero ¿qué es soltar? O sea, ¿quién nos explica qué es soltar? Pues será olvidar, porque eso no se olvida. O será jamás, olvidar, y no vamos a olvidar a un hijo. Ni lo quiero olvidar. Exacto. No, es que no podemos. No podemos. Entonces, sí, tal vez eso es como a nosotras las mamás eso nos lastima un poco. Y ahora Jorleni dice, no puedo llorar. No. A ver, yo lloro donde sea y cuando sea. Es mi hijo el que murió. Y a veces, o sea, yo a veces critico mucho eso porque nos prohíben llorar desde que estamos niños. Decía un día eso es una señora, nos prohíben llorar. Uno le dice a un chiquito, no llore. Se cae y se golpea y uno le dice que no llore. Y nos hacen adultos y nos prohíben llorar. Exacto. Y es parte del ser humano, y yo digo, de la naturaleza. Pues yo tengo derecho a llorar. Claro. Y eso es una de las... El llorar es sanarme yo. Yo no puedo guardar, o muchas personas, porque me han contado, muchas mamás que han perdido un hijo y no pueden hablar, no hablan del hijo.
Por eso que dice Yoleni, que ya sienten que ya pasó mucho tiempo. Todo el mundo puede haber olvidado a Luis, pero era mi hijo, yo lo tengo aquí. Entonces yo digo, eso es como, sí, como, y tal vez alguien que nunca ha perdido un hijo, pues tal vez no lo entiende mucho y piensa, ay no, ya qué cansado, sí, qué cansado, siguen hablando del hijo. Nosotras estamos aquí ya recuperadas de un cáncer, tenemos el pelo, tenemos, como les decía yo antes a ustedes, el cáncer se recuperó. Pero nuestro hijo no lo recuperamos. Entonces llevamos 2 procesos, pero un proceso queda a medias. Exactamente. Doña Yani y Yorle, si hubiera detrás de ese accidente de la pérdida de sus hijos un propósito divino, ¿cuál creen ustedes que es? Ya, y esto que nos sucedió a nosotras viene a enseñarle a uno tantas cosas, Fabi. Tantas, pero tantas cosas. Ay, Dios mío, qué increíble es cuando uno pasa esta situación de perder un hijo, lo viene a hacer a uno más humilde, no sé, es algo más fuerte, más caritativo, yo no sé, Fabi, es algo, la vida de uno cambia por completo. Tan así que, bueno, yo digo, el Señor nos ha dado a nosotros en abundancia, más bien no necesitamos tanto de lo que tenemos, que yo se lo cambiaría todo y viviría debajo de un puente con tal de que me devuelva Brandon. Pero bueno, eso no va a suceder, ¿verdad? Lo sabemos y lo entendemos. Pero sí, este proceso nos viene a ayudar tanto en la vida, digamos, de uno personal, a ser uno más humano, a creer más en Dios, a acercarse más a Dios definitivamente. Gracias a Dios nosotros manteníamos desde recién casados, caminábamos en un grupito de la iglesia, que si no hubiera sido eso, vea Fabi, no hubiéramos sobrevivido a este proceso tan difícil. El Señor nos vino a preparar un montón de años antes de que sucediera esto, para Él darnos estas fuerzas que hoy las tenemos, porque si no hubiéramos podido salir adelante. Y entonces le doy tantas gracias a Dios que nos puso a caminar en las cositas de Dios para aguantar este proceso. Yo pienso que fuerza, Dios nos hace más fuertes, nos enseña a valorar un montón de cosas que antes pasaban desapercibidas. La propia vida de uno, la vida con los hijos, el disfrutarlos a ellos. Yo a veces, un día de estos, mi hija me hablaba de una imagen que ella se encontró, y casualmente después me la encontré yo también, que decía que el dolor de tus muertos no te haga desaprovechar o olvidar, casi no lo recuerdo cómo era, a los vivos. Y yo a veces digo, a veces estoy sufriendo por Luis, pero yo tengo el otro hijo ahí al que puedo ir a abrazar y decirle que lo amo y estar con él. Pero a veces el dolor también nos hace como un poquito egoístas. Si uno piensa en el dolor de uno y uno dice, pero Dios se me llevó uno, pero en el caso mío me quedaron 3, 2 mujeres y un hombre. Y yo a veces digo eso, que Dios nos permite esas cosas para que también veamos que somos de la muerte, y que muchas veces hacemos planes y pensamos en cosas y vino la muerte y nos paralizó todo. Entonces eso nos enseña, obviamente, acercarnos a Dios. Yo sí creo que estos son procesos permitidos por Dios. Como vuelvo y les repito, lo del cáncer para mí fue el proceso que me ayudó a yo ser una mujer fuerte y acercarme más a Dios para poder enfrentar lo que venía. Entonces no veo el cáncer como una desgracia, lo veo más bien como algo que me ayudó a mí a como dice Yoleni, a sentirme más humana. Claro. Y aprende uno mucho. A través del dolor también se aprende, aunque suene raro. Por supuesto. Cuando una persona tiene un accidente en un carro, digamos porque se estrelló o una moto o se cayó en caballo, bueno, accidente que sea. Cuando vuelve a coger esa moto, cuando vuelve a coger ese carro, cuando se vuelve a montar en ese caballo, resulta que hay un cierto nerviosismo para que vuelva a suceder, ¿me entiendes? Cuando se pierde un ser querido, digamos de la manera que lo perdimos todos nosotros, los que estamos acá, queda ese miedo a que cuando usted ve salir un hijo que suceda lo mismo. Claro que sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Nosotros, Juan de Dios y yo, lo experimentamos día a día con nuestros hijos, con los que quedan, ¿verdad?
uno sigue con ese miedo. Yo le tengo pavor al teléfono, ustedes no saben lo que yo siento cuando suena el teléfono, así tarde de la noche, ¿verdad? Porque por medio de esa llamada fue que me avisaron, ¿verdad?, la muerte de Brandon. Y queda uno, ¿verdad?, con ese susto, con ese miedo, pensando que le puede volver a pasar a uno, y ya la muerte pasó por la casa de uno y uno sabe que sí existe, ¿verdad? Y que sí puede suceder, y bueno, pedirle a Dios que encarecidamente se compadezca de nosotras, ¿verdad? De nosotros, y que no volvamos a pasar nunca más una cosa de estas, porque se supone que nosotros, los hijos, nos tienen que enterrar a nosotros, no nosotros a los hijos, ¿verdad? Y a nosotros nos tocó que ya enterrar un hijo. Entonces uno vive con este gran temor, y los hijos también, vieras qué vacilón también, porque nuestros hijos también viven ese miedo. Juan Daniel y María Jesús viven con ese miedo, ellos se despiden de nosotros, no sé, miles de veces, había visto, ¿verdad? Estamos en el carro y nos forran a besos, María Jesús y Juan Daniel, vamos allá saliendo casi que guindando del carro ellos de nosotros, porque ellos también viven ese miedo. Sí, ese miedo se vive. Es que esa última vez es terrible, digamos, esa última vez, ese último beso, ese último abrazo, es terrible, porque uno dice, de verdad fue el último. Mi hijo, yo solo lo escuché hablar, no pude, porque yo estaba en el baño y él tocó la puerta y dice, ¿quién está en el baño? Y yo dije, yo, y él me dijo, es mami, pensé que no estaba, y cuando yo logro salir del baño, el carrito ya arrancó y se fue. Esa fue la última vez que... Y yo después le dije a Dios, ¿por qué no me permitiste ni siquiera eso? Tal vez porque Dios sabía que así tenía que pasar. Y en cuanto al miedo de perder otro hijo, de ahí yo a veces le digo a Diosito, no, por favor, no sé, no. Yo a veces le digo, prometo portarme bien, y yo creo que ya usted quería que yo fuera fuertísima, estoy como Popeye, ya no más, ya no más, pero sí, uno lo hace en vacilón, obviamente, pero sí, yo a Diosito sí se lo he dicho, no. O sea, sí, sabe que para otra prueba sí tendría que prepararme, y ya no con un cáncer, ya yo no sé ni con qué, porque ya ahí sí sería demasiado. Bueno, Jane, pero a pesar de ese temor con el que se vive día a día, ¿verdad? Pero yo sé que a pesar de eso, ustedes son unas mujeres súper fuertes, y que son valientes, que son mujeres llenas de fe, que ahorita nos van a hablar de cómo cambió, ¿verdad?, esa parte espiritual en ustedes. Pero, ¿qué le dirían ustedes a esas mamás que acaban de perder un hijo, ya sea por una enfermedad, por un accidente, o que podemos llegar a vivir eso, ¿verdad? ¿Qué les dirían? ¿Cuál sería su mensaje? De hecho, perdón, nos quedan 5 minutitos, ¿verdad? Entonces, como resumamos ahí, porque queremos que ustedes nos terminen con una oracioncita también. Entonces, 5 minutitos. El mensaje que yo le daría es Dios, agarrarse de Dios de verdad, como un bebé se agarra de la mano de la mamá. Porque esto humanamente no se puede. Es solamente Dios el que nos dio esa fuerza y esa paz de ir a dejar un hijo al cementerio, estando nosotras a punto, ¿verdad?, del otro día irnos para el hospital a ponernos una quimioterapia. Y usted puede preguntarse, ¿con qué fuerzas va una mamá a ponerse quimioterapia para salvar su vida si perdió la de su hijo? Solamente Dios, solamente Así Dios. es. Sí, definitivamente sí, les digo eso a las mamás que viven o que van a vivir esto, ¿verdad? Porque uno no sabe en qué momento, agárrense de Dios definitivamente. En este momento tengo una amiguita, Yadira, que perdió su hijito también hace como 15 días y definitivamente agarrarse de la mano de Dios, porque si no es así, no se puede definitivamente agarrarse de Dios, y verán que sí salen adelante, sí vuelve uno a sonreír, y sí se puede, un día a la vez. Hay una frase que escribe Soledad Hidalgo que me llama la atención aquí en el chat que estamos teniendo en vivo. Dice, se muere cuando los olvidamos, pero esos seres amados vivirán siempre en nuestro corazón. Así es. Eso suena así como muy... Como muy profundo, Soledad. Muchísimas gracias por ese aporte, y por supuesto que ellos nunca van a morir. Bueno, si quiere, vamos a cerrar este ratito. Nos quedan 3 minutitos, 4 minutitos. Si quieren, nos regalan ustedes una oracioncita de acción de gracias, como usted quieran ponerlo ahí. Por nuestros hijos, porque fueron un regalo que no se fueron, como lo dice por ahí, sino que están con nosotros. Entonces no sé si Jane o Yolene quisieran hacer una oracioncita final.
Señor Jesús, nos queremos poner en tu presencia, Señor, para darte gracias por este día, por esta salud que hoy Janet y yo gozamos, y darte gracias por mis compañeritas del grupito que tenemos, que también hay muchas señoras sobrevivientes, y yo le quiero dar gracias a Dios inmensamente por ellas. Darle gracias a Dios porque nos ha hecho mamás muy fuertes, y darle gracias a Dios porque hoy me siento una mamá muy especial, ser mamá en el cielo y mamá hoy en la tierra también. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, por los años que nos diste a nuestros hijos. Pedirte, Señor, perdón por todo lo malo que hacemos, y pedirte, Señor, que nos sigas ayudando, que nos siga dando esa fortaleza, esa paz, todo eso que necesitamos, Señor, para continuar, y nos dejes, no nos sueltes de tu manita, Señor, y nosotros no nos vamos a soltar nunca, Señor. Vamos a seguir ahí pegaditos y de nuestra Madre Santísima, para que siempre nos ayude y nos sigas guiando por el camino del bien, y cuida a nuestros hijos, Señor, que quedan hoy en casa. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que se nos unieron en este live en Facebook, y ustedes que nos han escuchado desde sus casitas por medio de la radio, por medio de la página de Radio Cultural de Pital. Agradecerle a Carlos Sánchez Vindas en los controles, agradecerle a Dieguito que nos hizo la grabación en vivo. Y bueno, gracias Fabi, gracias Yolene, gracias Jane, que Dios les siga bendiciendo, y hasta una próxima ocasión de Hoy en 8, si así Dios lo permite.